Gracias por estar nuevamente aquí en Conversando con Eileen Cardet. Nuevamente, hoy quise traer a Imán Julián Zapata. Gracias por estar con nosotros en estos momentos en donde el mundo está en vilo por lo que está pasando. Si no vieron la entrevista primera, búsquenla, está en el canal y creo que es muy reveladora. Analizamos el libro de Enoch, analizamos estos tiempos que estamos viviendo, pero lo quería poner todo en perspectiva. Gracias por estar con nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones del Creador sean con todos vosotros. Gracias, mi querida Eileen, por esta generosa invitación a tu extraordinario programa y canal para hablar de mística, espiritualidad y bueno, y de los retos de nuestro tiempo. La verdad es que vivimos momentos muy complejos. Estamos en un vórtice tremendo. Toda la humanidad está afectada por los nefastos acontecimientos recientes, porque no asimilamos un acontecimiento y ya tenemos encima otro. Todo se acelera, ¿sí? No estamos asimilando bien, bueno, el conflicto que hay entre la OTAN, Europa Occidental, lo que se llama el Occidente colectivo, y la civilización rusa, esa confrontación que ha llevado también nos ha tenido al borde de una crisis nuclear. Y no, todavía no asimilamos qué está pasando ahí. Eh, y ya tenemos un conflicto, el más complejo, el del Medio Oriente, que nos convoca a todas las tradiciones espirituales, a quienes seguimos las tradiciones espirituales del Islam, del cristianismo, del judaísmo, del zoroastrismo, bueno, de todas las grandes civilizaciones que ha tenido la humanidad y que son visibles, que han influido sobre el Antiguo Testamento, sobre los Salmos, sobre los Proverbios de Salomón, sobre los Evangelios, sobre la Torá, sobre el Corán, bueno, sobre el Bhagavad Gita, sobre el Zen Avesta de Zoroastro, todo esto es lo que nos preocupa. ¿Por qué la humanidad está tan inmadura todavía? ¿Qué estamos viviendo exactamente? ¿Por qué ahora? ¿Por qué se está dando todo esto? A ver, la humanidad de la Tierra eh, está viviendo, según la lectura de diferentes tradiciones, ya hablemos así hablemos del Kali Yuga, de esa era final, de esa etapa final que habla el mundo de la India, donde, esto es importante mencionarlo, la era del Kali Yuga es de las eras de las yugas que empezó para el mundo del hinduismo. Es bueno siempre mencionarlo porque es de las religiones más antiguas y tradiciones de la humanidad. Y estas yugas, esta última era de la humanidad que empezó hace 3000 años antes de Jesús, se caracteriza por una era de decadencia, de crisis, de amor por lo material, por lo instintivo, por lo pasional. Es una era donde los seres humanos viven un poco menos tiempo, pero los seres humanos buscan el poder y hay mucha destrucción y hay cambios de imperios permanentemente, de poderes. Aparecen eh, nuevas potencias que imponen sus visiones y bueno, la humanidad no alcanza a asimilar un fenómeno cuando ya está frente a otro. Y quiero hablar de Kali Yuga, mencionó al Kali Yuga porque según en el mundo de la India, al final de los tiempos, es una premonición, esta es una era corta, más corta que las anteriores, eh, como ha ocurrido en otras visiones de los profetas bíblicos, como las eras que manifiesta el mundo de la Biblia, en el caso del profeta Daniel, donde hay una era de oro, una era de plata, una era de bronce, de hierro, de barro con bronce, etcétera, que es la última en la que vivimos, esta última era de la humanidad compleja. Es bueno mencionarla porque según el mundo de la India, después de esa era de confusión, viene un hombre llamado Kilki. Kilki lo describen un hombre vestido de blanco en un caballo blanco. Hasta en eso se inspiró el Señor de los Anillos, en este personaje de Gandalf, ¿sí? En esta famosa saga del Señor de los Anillos. Y bueno, ese personaje que es Kilki es una manifestación del dios Vishnu, que hace las grandes revoluciones de la humanidad. Es una especie como de Elías, de Enoch. Es decir, en últimas, para que lo entiendan las personas que nos están viendo en este importante canal de Eileen Kardec, esa figura del Kali Yuga y su salvador esperado, que es este, eh, Kilki, es la figura que estaban esperando los judíos en tiempos de Jesús. Elías, hay que recordar que en tiempos de Jesús, o sea, hace 2000 años, habían dos figuras muy espectaculares en su tiempo, dos grandes maestros espirituales que coexistieron a la par. Uno de ellos, Juan el Bautista, ¿sí? El hijo de Zacarías e Isabel, y Jesús de Nazaret, el hijo de María y Jericó. Los dos, curiosamente, tuvieron formación en Egipto. Además de ser maestros espirituales, tuvieron un vínculo estrecho con Egipto y con la Mesopotamia, con el Medio Oriente. Eso nos sigue marcando. Y a propósito, hay que rendirle tributo a esto porque por estos días se está celebrando el Día de San Juan, con el motivo del solsticio de verano. Una figura importante,
una figura que está vinculada en la mística a la Jerusalén celestial. Y bueno, una figura que en ese tiempo, menciono esto que es importante, porque así como en la India están en la India, en el hinduismo, que a propósito son más de como cerca de 1.200 millones de creyentes, ¿sí? En el hinduismo. Hay que recordar que los cristianos son todos 2.400 millones, los musulmanes son 2.000 millones, los judíos son 50 millones entre manifiestos y ocultos. Bueno, lo cierto es que para esa época se estaba esperando a Elías, una manifestación de Enoc, un profeta también, un profeta antidiluviano. Y resulta que le preguntaban a Jesús que si era Elías. Dijo, no, yo no soy Elías. Entonces, ahí está el asunto. Es decir, la humanidad todavía no estaba preparada para, para un gran salvador del final de los tiempos. Es decir, se necesitaban otros profetas, otros maestros, que es el último a lo que estamos mirando. Y en esta época pues aparecen tres figuras egregias magníficas, poderosísimas, como son Juan el Bautista, su padre Zacarías, su madre Isabel, Jesús de Nazaret y su familia, Ana, Santa Ana, Joaquín, es decir, la Sagrada Familia. Y eso hace pues que para esa época se estaba esperando a un gran Salvador o Mesías que estaban esperando a los judíos. Y resulta que no, apareció fue Jesús de Nazaret y Elías. Y Juan el Bautista. Resulta que estos personajes fueron perseguidos. Bueno, lo cierto es que ese pueblo, que es el pueblo de Israel, que es un pueblo importante en la historia de la humanidad, nadie lo discute. Es un pueblo al cual se le revelaron libros importantes como la Torá del Antiguo Testamento. Ha habido 40 profetas entre mayores y menores. Y ellos han estado esperando el Mesías prometido, su Mesías. Y han pasado 2000 años, bueno, hay que aclarar esto, han pasado 2000 años y no ha venido todavía el gran Mesías salvador, la segunda venida de los cristianos que es Jesús, no ha venido todavía. Y tampoco, por supuesto, ha aparecido para los judíos su Mesías, su Mesías, su Mesías. El Islam, un profeta, que es una civilización que aparece con Mahoma concretamente como último profeta, al cual Dios le revela el Corán, es un profeta que aparece 6 siglos después de Jesús, un profeta que vivió entre el año 570 y el año 632. Y también ellos hablaban del final de los tiempos, tanto el Corán como la Biblia es rica en pasajes sobre el final de los tiempos, descripción de apocalipsis, de inundaciones, de cometas, de meteoros, de amenazas del cielo, es decir, de que la humanidad ya tiene un tiempo, está llamada a rendir cuentas. Pero decir esto son ciclos largos. Por eso es importante mencionar el tema de los yugas en el mundo del hinduismo o el caso de las eras que escribe Daniel en la Biblia o el caso del Islam y el judaísmo. Es decir, Mahoma vivió hace 14 siglos, que a propósito, algo importante, eh, para el miércoles 25 en la noche o jueves 26, el mundo musulmán está en el año nuevo islámico 1447. Es decir, tenemos dos fechas por estos días importantes. Bueno, además de que los católicos están celebrando el Corpus Christi por esta época. Entonces, o sea, curiosamente han surgido una serie de festividades importantes como el Corpus Christi del mundo cristiano católico, el Año Nuevo Islámico 1447, que es el jueves 25, 26, miércoles y jueves 25 y 26 de junio, y el solsticio de verano y el día de San Juan. Bueno, resulta que en tiempos de Mahoma, para la época de Mahoma, que vivió entre el año 570 y el año 632, pues apareció otro profeta más, como apareció Jesús hace 2000 años, como Juan el Bautista. Pero no es la era del fin del mundo, no es la era del apocalipsis, del Armagedón, de una batalla final del fin de los tiempos entre el bien y el mal, que es lo que la humanidad está esperando, tanto cristianos, judíos como musulmanes. Una época final con unos salvadores, o el mundo del hinduismo, no es esa época todavía. ¿Dónde radica el problema, mi querida Eileen y queridos oyentes, queridos televidentes? Radica en que han surgido en los últimos tiempos muchas ramas del Islam, del judaísmo y del cristianismo que se han ideologizado y politizado y quieren acelerar la venida de ese Mesías, de ese Armagedón o Apocalipsis. El Apocalipsis, ustedes recordarán que tiene que ver con el libro de las revelaciones, un último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que fue revelado nada más y nada menos que al evangelista Juan. Es un evangelista y es un personaje interesante que fue en la época del Imperio Romano. Hay que recordar que en la época de Jesús quien gobierna el mundo es el Imperio Romano, en Occidente y en Oriente los persas, otra vez los persas o iraníes. Hay una cosa muy curiosa con los persas e iraníes. Han estado en la Biblia y la historia todo el tiempo en diálogo con Occidente o en confrontación con Occidente. Esa es la verdad. Lo vemos en las batallas de los griegos del año 2500, hace 2500 años, 5 siglos antes de Jesús. Vemos a las ciudades griegas enfrentadas al imperio persa.
de la época de Ciro el Grande, que logró tener buenas relaciones con ellos, en la época de, bueno, de otros grandes como Jerjes, Ciros, etcétera, Daríos, etcétera. Es decir, una cantidad de emperadores que siempre tuvieron vínculos y el mundo, ese mundo persa, a ver, es bueno entender algo que es esencial en todo este conflicto. Tanto el mundo occidental como el mundo de Oriente siempre han tenido épocas de encuentros y desencuentros. Esos mundos han interactuado y se han enfrentado en el pasado y han tenido épocas de armonía. Ahora bien, Ciro el Grande, es un personaje que está mencionado en la Biblia y es ungido por Dios, ¿sí? De hecho, lo consideran que liberó al pueblo de Israel del famoso exilio babilónico, cuando fueron expulsados de tierra en el siglo VI, estuvieron entre los babilonios esclavizados y luego los persas los liberan. Es decir, es un emperador persa el que libera a los judíos. De hecho, quien les está hablando, yo soy Julián Zapata, ¿sí? Soy un pensador musulmán, un humanista, un místico, ante todo soy un místico. El tema fuerte es el esoterismo, la mística. Estuve visitando varias veces y he estado varias veces en la ciudad del profeta Daniel, en Susa. Susa es una ciudad que, si ustedes miren, queridos televidentes de este programa de Link Kardec tan interesante, si ustedes cogen una Biblia, hay un mapa. Y en ese mapa la gente piensa que los judíos o el pueblo de Dios o los pueblos de Dios han vivido solamente en Palestina o Israel. No, han vivido en todo el Medio Oriente, en Jordania, en Siria, en Palestina hoy, en Egipto, en Persia. Pues bien, hay una ciudad que, si ustedes, al final de toda Biblia hay un mapa bíblico. Es geografía bíblica, de hecho, geopolítica bíblica, si lo queremos entender. Para entender los problemas de nuestro tiempo hay que conocer de geopolítica sagrada, geopolítica religiosa. Lamentablemente eso no lo ven en nuestras universidades ni colegios y a eso se deben las confusiones de nuestro tiempo. En ese mapa que ustedes van a encontrar al final de la Biblia, van a encontrar que hay una ciudad que se llama Susa. Esa ciudad de Susa está hoy estuvo siempre en la Mesopotamia, hoy la Mesopotamia persa. Cuando hablamos de la Mesopotamia, en ese escenario vivieron, cuando se exiliaron a los judíos al segundo reino que quedaba de Israel, porque el primero fue destruido en el siglo VII antes por los asirios. En ese segundo reino que fue expulsado y que fue saqueada de Jerusalén y destruido su primer templo, salen al exilio de Babilonia. Y ahí viven profetas como Jeremías, Ezequiel, también está la historia de Job, bueno, otros profetas. Y hay unos profetas que vivieron en Persia, en lo que hoy es Irán hoy. Por eso tan delicadas las confrontaciones espirituales. Porque los debates no son solo políticos en nuestro tiempo, económicos, por el petróleo, por el gas, por recursos geoestratégicos, etcétera, no por minerales raros. ¿Esto tiene un trasfondo espiritual también? Correcto. Él es el más valioso de todos. Es el más valioso. Resulta que es el más valioso de todos. O sea, esto es un tema holístico que hay que mirar con calma y sin prejuicios, sin apasionamientos. ¿Dónde está lo espiritual en esa confrontación? Bien, estoy tomando café colombiano. Tengo que hacerle propaganda al café en mi país. Provecho. Bueno, bueno, como al guatemalteco, que es bueno, como al brasileño. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en ese mundo persa vivió hace 25 siglos un gran rey emperador llamado Ciro el Grande, que fue ungido por Dios y que lo tienen como un salvador del pueblo judío. Entonces uno dice, ¿cómo así? Y liberó y les permitió regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. ¿Sí? O sea, 5 siglos eh, cuatro siglos antes de Jesús. Lo que sorprende es que no tengan agradecimiento mutuo esos pueblos. Es decir, si un emperador me salvó y una nación me salvó, pues lo máximo que yo puedo pensar es que tenga agradecimiento por esos pueblos, no odio. Es lo que uno empieza a pensar. Bueno, estoy hablando de lo espiritual. Aquí vamos a separarnos un poco de nuestras. A ver, uno tiene sus partidos, sus equipos de fútbol, sus equipos de béisbol, sus equipos de básquetbol preferidos. Uno puede ser hincha de un equipo, pero uno no puede perder. Lo mismo pasa con los países. Uno puede simpatizar más con Egipto, o con Inglaterra, o con Francia, o con Estados Unidos, o con Persia, o con etcétera, o con China o Rusia, pero uno no puede perder la perspectiva, ¿sí? La seriedad, lo que uno está buscando, en la verdad verdadera. Entonces resulta que ese emperador llamado Ciro el Grande, que fue ungido en la Biblia, salvó al pueblo de Israel y lo salvó de la esclavitud y le permitió libremente practicar su religión y regresar a reconstruir su templo en Jerusalén. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que ha venido pasando en los últimos tiempos? Y en ese lugar de Persia vivieron profetas bíblicos, como Daniel. He visitado 3 veces el santuario del profeta Daniel, que está en la Mesopotamia,
iraní. La Mesopotamia, cuando hablan de la Mesopotamia, del Tigris y el Éufrates, es una zona grande que comprende algunas partes de Turquía, de Siria, la mayor parte es Irak, Irak y una parte iraní. Es como cuando uno habla de la selva amazónica, para que me entiendan los que nos están viendo. La Amazonía son muchos países, ¿sí? No solo uno, es Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, son muchos países. Eso pasó con la Mesopotamia. En esa región vivieron dos profetas muy importantes de la Biblia, el profeta Daniel. Pero yo quiero contar esta anécdota, porque cuando yo fui por primera vez en el año para el cambio, yo estaba estudiando en Persia. Yo hablo persa, árabe y entiendo, y estuve en ese lugar. Uno de mis sueños era llegar donde Daniel. Y cuando quise llegar donde Daniel, al profeta Daniel, me dijeron los iraníes, no, no Imam Julián, hermano, no puedes ir allá, tengo unos problemas en la frontera con Irak, hay unos grupos guerrilleros que atacan a la República Islámica de Irán, y bueno, y hay líos porque eso es en la frontera. Yo dije, no, quiero estar con mi familia, quiero visitar, además quiero ir al cambio de siglo. Yo soy promotor del diálogo entre civilizaciones y bueno, y estaba cooperando con un organismo en Persia, en Irán, que se llama el Centro Internacional para el Diálogo entre Civilizaciones, que fundó un presidente llamado Mohammad Khatami, un presidente reformista liberal, ¿sí? Muy cercano al tema de Occidente y fue diplomático en Alemania. En ese momento era presidente y me invitaron y yo pedí ir a visitar el santuario de Daniel. Yo quería eso. Desde que me fui de Colombia dije, quiero ir a visitar a Daniel, tengo afinidad espiritual con el profeta Daniel. Pues bien, después de muchas vicisitudes llegué allá para el cambio de siglo, para el año 2000. Allá estuve en el cambio de siglo, es decir, una cosa muy especial. Cuando yo llegué a ese santuario, ¿qué es Susa en la Biblia? Que les pido que miren. Ese libro, si ustedes ven la Biblia, esa ciudad que se llama Susa es una capital imperial. Esa era la capital imperial del mundo persa, es decir, los emperadores persas y el reino persa tenían dos capitales, una de invierno y una de verano. Cuando hacía mucho verano, cuando era verano, su capital era Persépolis, cerca de Shiraz hoy, una ciudad también imperial. Los iraníes han tenido, los persas, muchas capitales. Y cuando había invierno, bajaba y la capital era Susa. Pues bien, en esa ciudad fue que predicó y vivió Daniel. Yo he visitado su santuario. Cuando llegué donde Daniel, mi sorpresa fue increíble. Ver que en esa ciudad y a ese santuario llegaban judíos, cristianos y musulmanes con mucho amor a visitar a Daniel. Lo visitan. Entonces, la idea que tenemos de la confrontación y odio y las guerras que hay entre judíos, cristianos y musulmanes no es cierta en esos lugares. O sea, no es cierta en esas ciudades. Lo que estamos mirando hoy es un asunto puramente ideológico y político de otra dimensión que se salió de control. Y lo mismo pasa cuando yo visité también los santuarios en Irak del profeta Ezequiel y Jeremías, profetas importantes en la Biblia, ¿sí? Y está la tumba de Job, bueno, hay una cantidad de profetas en la Mesopotamia. Pues bien, esto lo quiero mencionar, ¿por qué razón? Porque si extrapolamos ese mundo antiguo, donde vivieron los profetas, recuerden que esos profetas bíblicos han vivido en Persia, en Irak, en la Mesopotamia, han vivido en Egipto, como Moisés, que su familia y su pueblo estuvo viviendo más de 500 años allí. El caso de Moisés viviendo en Egipto antes de salir otra vez al exilio, desde José desde el profeta José, que es aceptado que es aceptado y acogido por, eh, ¿por qué? Por el faraón, como su primer ministro, como su visir. Hay que recordar esa historia del profeta José. De José al exilio, con Moisés pasan 500 años. Es decir, el tiempo que hay entre nosotros y la conquista de América prácticamente por los españoles. Y bueno, hay 5 siglos, más de 5 siglos. Entonces uno se pregunta, ¿y de dónde vienen todos estos conflictos? Si estos pueblos se han cruzado, han tenido hermandades. Abraham, un profeta antiguo que vivió Y por qué está pasando eso ahora? ¿Por qué pasa eso ahora entonces? ¿por qué está pasando ahora? Está pasando ahora porque hay un fenómeno que ocurrió en el último siglo especialmente y a finales del siglo XIX, desde el siglo XIX y desde el siglo XX, perdón, desde el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII y XIX, empezaron a surgir una serie de corrientes ideológicas fundamentalistas y muy literalistas de la Biblia entre sectores evangélicos en Europa y en los Estados Unidos. Si ustedes miran la historia, la palabra fundamentalismo, la primera a la que se aplica es a los grupos cristianos, ¿sí? Ellos dicen, estos grupos fundamentalistas y también grupos judíos, empezaron a hablar de un regreso a Jerusalén, a Palestina, a Israel, ¿sí? Y hubo un asunto. Estos grupos cristianos empezaron a hablar de una cosa que se llama el sionismo, una ideología eh, que originalmente no existía entre los judíos ni cristianos, pero que empezó a abogar por el retorno de los judíos a su antigua patria. Y los cristianos europeos y norteamericanos especialmente empezaron a decir que había que facilitar el regreso de los judíos a su tierra. Eso estamos hablando antes de la Segunda Guerra Mundial.
Y en ese orden de ideas decían que tenían que la única forma de acelerar el regreso del Mesías judío o el regreso de la segunda venida de Cristo, de Jesús, era que Israel y el pueblo de Israel retomara Palestina y retomara su antiguo pueblo, su antiguo imperio, ¿sí? El imperio de Salomón y David. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando hoy en el siglo XXI ahora, aquí, en este que esas ideologías tienen que ser política de los pueblos? Es decir, se politizó y se ideologizó la religión. En Estados Unidos, por ejemplo, más de 50, 70 millones de los grupos evangélicos apoyan a los partidos demócrata y republicano para que apoyen incondicionalmente a Israel. Ellos dicen, según su visión, dicen que hay que apostar a Israel para que se pueda acelerar, por un lado, o la venida del Mesías judío, el Mesías, o la segunda venida de Cristo. Y para ello hay que tomar Palestina y desplazar pueblos. El problema que hay, ¿cuál es ahí? Que Jerusalén es una ciudad sagrada para cristianos, judíos y musulmanes. Es Para sagrada. todos. Ujú. Entonces, para nosotros, es nuestra casa espiritual, es decir, es nuestra patria, es una patria espiritual de los hijos de Abraham, de cristianos, judíos y musulmanes. Nosotros somos hijos de Abraham. Ahora bien, resulta que según estas ideologías sionistas, tanto del sionismo cristiano como del sionismo judío, que repito, son movimientos ideológicos del siglo XIX y XX, pero especialmente del XX, dicen que para que se pueda consolidar el regreso del Mesías judío y del Mesías cristiano, la segunda venida, hay que destruir la explanada de las mezquitas, es decir, las famosas mezquitas del Domo de la Roca y el Domo del Aqsa, unas mezquitas que tienen ya más de 1000 años, ¿sí? Que están, que son muy visibles en Jerusalén, son muy visibles. ¿Qué pasa? Que esas mezquitas son sagradas para los musulmanes. O sea, desde ese lugar fue que el profeta Mahoma ascendió a los cielos, para hablar de un episodio importante. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Lo que estamos mirando hoy es una paranoia de unas minoritarias sectas que en Israel pretenden forzar al creador, a Dios, a la divinidad, para que regrese un Mesías. Lo quieren literalmente forzarlo, ¿sí? Y eso, por supuesto, es una contradicción grandísima porque no podemos obligar al creador y a Dios a que regrese un Mesías porque eso solamente lo sabe Dios. Y de hecho, en los libros sagrados no hay una fecha para eso. La hora del Armagedón, de una gran batalla final, o la hora del regreso de Kilki entre los hindúes, o del Buda Maitreya entre los budistas, o del Mahdi del Islam, que profetizó el profeta Mahoma, pronosticó, es una cosa que solamente la sabe Dios. De hecho, la manifestaron así todo el tiempo. Pero resulta que estos grupos ideológicos está pasando una cosa muy delicada y es lo que nos está llevando casi a una hecatombe nuclear. Han aparecido en Israel una serie de rabinos talmúdicos. Los judíos tienen muchas divisiones como los musulmanes y los cristianos, muchas ramas. Pero resulta que hay un famoso llamado, hay un rabino judío llamado Schneerson, judío, que es muy cercano a Netanyahu. Son profundamente religiosos. Y este rabino, muy influyente sobre Netanyahu y la política de Netanyahu y de Israel hoy, dicen que el último primer ministro, el último gobernante de Israel va a ser Netanyahu. Y después de Netanyahu viene el Mesías. Pues claro, estas son visiones apocalípticas. Es como si yo digo, les coloco un ejemplo, queridos televidentes de este canal Daily, Cardel. Es como si alguien dice, el último presidente de Estados Unidos va a ser Trump. Y después de Trump viene el apocalipsis. Claro, hay una paranoia, una locura, ¿cómo así? Y tú no lo ves así. No, 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 no. A ver, este es el otro asunto. Y también, por otro lado, los musulmanes, algunos sectores están pensando en Irán, en la Mesopotamia, en el Líbano, el Hezbollah, que la venida del Mahdi, el Salvador esperado, está cerca. Ese Mahdi es la misma figura que se refiere a Enoch, a Elías o a Hermes Trimegisto. Estamos hablando de lo mismo, solo que con otros nombres, son manifestaciones de eso que llamaban los hindúes las manifestaciones de Vishnu. Pues bien, no, no es cierto, no, no, no. A ver, el fin de los tiempos son periodos largos. Lo que se menciona en el libro del Apocalipsis, de las Revelaciones, capítulo 16, versículo 16, o 16, 14, que habla de un Dios absoluto de justicia que va a enfrentarse al mal, es un tema de periodos largos de la historia. Es decir, es un despertar de la humanidad que tarda muchas generaciones. A mí siempre me han preguntado, Eileen, hasta los musulmanes y no musulmanes siempre me dicen, hermano Julián, ¿cuándo cree que reza Cristo y Elías y bueno, y el Mahdi, el Salvador esperado? Yo les digo, miren, todos queremos ver el regreso de Elías o de Jesús ahora, en nuestra generación, pero nosotros no podemos cumplir nuestro ciclo vital
con los ciclos de la historia. Es decir, nuestra vivencia actual con el ciclo histórico y con Dios, los ciclos de Dios, las eras de Dios, las eras de la tierra. Ahora bien, si a mí me van a preguntar, ¿qué sería lo más aproximado de la aparición de Jesús, de un Mesías, ya sea el Mesías judío, o ya sea el Mesías que habla el Islam, el Mahdi, o el Kilki de los hindúes, o el Bochica nuestro de nuestros pueblos americanos, o el Cuculcán de los mayas, el Cuculcán de los, el Quetzalcóatl de los aztecas, etcétera, que son muchos nombres, o el Viracocha del mundo inca, pues yo tengo que decir una cosa muy clara. No lo veo antes de 2 siglos. ¿Por qué razón? Ok. ¿Por qué no lo veo ahora, sino después de 2 siglos? Porque nuestra humanidad todavía es muy adolescente. Juega con armas, como los jóvenes, que son emocionales, esta humanidad juega con armas nucleares folclóricamente. Así sencillamente, tengo armas nucleares, el uno que las voy a lanzar, el otro que voy a sacar un ataque para atacar plantas nucleares porque es una amenaza, el otro que le van a prestar armas nucleares al otro, no sé qué, para que se viera. Perdón, esto es una paranoia, es una locura, esto es una cosa, es una esquizofrenia política. Es decir, estamos mirando algo, Eileen, y el lenguaje que manejan estos políticos se comportan como si hablaran mafiosos, como si hablaran un lenguaje que no es de la ciencia política. Y esa decadencia, hay una cosa que sí es cierta, la decadencia de Occidente. Entonces, ahora bien, es cierto que hay un renacimiento de espiritualidad, de religiosidad, pero esa religiosidad está desprovista de lo espiritual. Es decir, lo que están viendo estos grupos fundamentalistas musulmanes, cristianos y judíos es una versión literalista exterior de la religión, no de la espiritualidad profunda, no de la mística, de la nox, que Ujú. es lo que nos une. Entonces, estas sectas apocalípticas, si me preguntan por qué en 2 siglos regresan mínimo Buda, el Buda Maitreya o Kilki o Elías o Enoch, ¿por qué? Porque para que nosotros podamos entender eso, a esos personajes, necesitamos conectarnos con las estrellas, con seres de otros mundos, que son nuestra familia. La familia, nosotros tenemos una familia aquí interna que es la adámica, somos hijos de Adán. Por eso tenemos un debate. O somos hijos de Adán o queremos armar Armagedones, Apocalipsis. Son la misma humanidad, los hijos de Adán, de Noé, de Abraham. Entonces, resulta que para que regrese ese supermesías, pues necesitamos primero conquistar mundos, hacer colonias y pueblos en Marte, en Venus, conquistar Titán en Saturno, bueno, etcétera, mirar otros mundos. Entonces, ¿qué pasa? Salir un poco del sistema solar, es decir, salir del vecindario un poco Claro, para mirar el mundo. en muchos aspectos todavía, ¿verdad? No, no está. Y fuera de eso, necesitamos explorar otras civilizaciones que quedaron sepultadas. A ver, yo pienso que tenemos un problema, y aquí entro en el campo esotérico. No, es cierto que nosotros somos la última humanidad, o sea, la adámica, que es una civilización de hace tal vez 20.000 o 40.000 años. Adán es un tema reciente. Adán vino de las estrellas, lo mismo que Eva. O sea, nosotros somos hijos de las estrellas, somos hijos de extraterrestres, para ponerlo en términos muy claros. Pero lo que se está viendo es que la Tierra ha tenido, parece, civilizaciones antiguas de millones de años atrás, muy avanzadas. Lo que estamos mirando, el hombre hiperbóreo, el hombre polar, es una, o sea, por ejemplo, la famosa princesa esta, allá en Rusia, que se descubrió, allá en un cubo de mármol, que en un líquido especial, esta famosa princesa de 800 millones de años, ¿cómo apareció aquí una princesa? Se me escapa ahorita el nombre. Esta princesa, ¿sí? Entonces, lo que estamos mirando, y lo están admitiendo los científicos famosos ahora, astrónomos, es que la Tierra parece que ha tenido civilizaciones de millones de años, pero hay un asunto más complejo y que desaparecieron porque la Tierra tenía un cambio geológico tremendo. ¿Sí? Resulta que hay un mundo que se llama el mundo de Agartha. El mundo de Agartha es un mundo que lo están ubicando en lo que es el desierto de Gobi, en el centro de Asia, y es el remanente de antiguas civilizaciones, es decir, mundos debajo de la Tierra, literalmente, porque parece que debajo de la Tierra hay otras cosas que no hemos entendido, es decir, no hemos sido capaces de llegar a los océanos. A ver, vuelvo a la reflexión principal. Queremos que regrese el Mesías, nuestros Mesías, pero no hemos descubierto sino únicamente menos del 10% de nuestros océanos. Sabemos que hay más agua de la que nos imaginamos, y fuera de eso, debajo de los océanos parece que hay otros océanos hacia el centro de la Tierra, es decir, que hay humanidades, remanentes de humanidades en nuestro propio mundo, sin contar la Luna, que tenemos un lío con la Luna, que se ha descubierto que gran parte es hueca y su capa es de solo 5 kilómetros de profundidad y no sabemos. Es decir, lo que estamos mirando es que, ahora bien, ¿por qué mencionan el mundo de Agartha? Porque ese mundo de Agartha allá vive lo que se llaman grandes maestros espirituales. Por eso es que la gente está buscando cómo llegar a ese mundo de Agartha. Entonces se sabe que hay una entrada por el Himalaya, otra por el Amazonas, otra por el desierto del Sahara, etcétera.
Eso es lo que han estado buscando los investigadores, desde Hitler buscando, desde Hitler, desde la época de Hitler buscando el Santo Grial, la lanza de Longino, o sea, estamos buscando una sabiduría antigua. Entonces, mientras la humanidad no descubra algunas civilizaciones perdidas, la mayoría de ellas, en las selvas, en los desiertos, mientras no unamos y reunamos el puzzle, el rompecabezas de la humanidad, aquí no va a venir ningún gran Mesías a salvarnos todavía de una gran hecatombe. Falta Lo que sí mucho estamos viendo, ver, claro, claro, tiene lógica. Nos falta claro, porque, mucho. ¿Cómo se porque, porque acaba? Ujú. es que Dios no hace experimentos con la humanidad, Dios espera, es cierto, porque Dios es amor, compasión. Aquí quiero hablar de un tema importante. Uno mira a Jesús de Nazaret que habla de la filosofía del amor, poner la otra mejilla. Decía el profeta Mahoma, puede que el hombre no se canse de pecar, pero Dios no se cansará de perdonarlo. Entonces, lo que estamos hablando, y lo mismo habla cuando uno escucha a Buda, cuando uno escucha a Lao Tse, a Confucio, es decir, a todos los grandes maestros de la humanidad, a María, a las madres universales como Isis, María, Fátima, la Durga del mundo de la India, la Guanyin del mundo de la China, es decir, nuestras madres universales. Ahora bien, para entender qué está pasando ahora actualmente, pasemos rápidamente a un acontecimiento que nos advirtió claramente que estamos mal. Las profecías de Fátima en Portugal de 1917. Que a propósito, son unas apariciones que se dieron en 1917 en Portugal, en Cova de Iria, tanto el 13 de mayo, el 13 de junio, el 13 de julio, agosto, septiembre hasta octubre, que fue la última aparición. Si ustedes recuerdan, mis queridos televidentes de este canal de Linkardet, el ataque de Israel a Irán fue un 13 de junio, que coincide con las segundas apariciones Oh, de Fátima. ¿Qué fue lo que pasó en Fátima, en Portugal, en 1917? Que se apareció una madre universal. Los cristianos dicen que es María la que se apareció, los musulmanes dicen que es Fátima, la hija del profeta, que igual es igual, son grandes mujeres sagradas, y los hindúes y budistas hablan de una madre universal que puede ser Durga o Lashmi, etcétera. Bueno, lo cierto es que allí ¿qué es lo que pasó allí? Estas mujeres, esta gran mujer, esta gran madre universal, que es una manifestación de Isis, de María, de Fátima, de Durga, de las grandes madres universales, se le aparece a tres niños y les hace unas advertencias a Lucía, Joaquín, Jacinta. Le hace unas advertencias que la humanidad tiene que recordar lo espiritual, consagrarse, quieren el arrepentimiento, el perdón, etcétera. Bueno, etcétera. Y les hace una advertencia. Esas apariciones se dieron, Eilit, al final de la Primera Guerra Mundial. Y al final de la Primera Guerra Mundial, esta Madre Universal le advierte a los niños y a la humanidad a través de los niños que si la humanidad no cambia, vendrá una segunda guerra mundial peor que esa. Ya de por sí a la Primera Guerra Mundial ya le llamaban la Gran Guerra, ya era de por sí una catástrofe, un apocalipsis. Esa es la otra, que cada guerra mundial es una especie de apocalipsis. Y bueno, o sea, hemos tenido pequeños apocalipsis en dosis, en dosis. ¿Sí? Y les advirtió que si no cambiaba la humanidad, vendría una gran guerra peor a la Segunda Guerra Mundial. Y si no cambiaban, vendría una peor que iba a devastar la humanidad por el fuego, etcétera. Bueno, o sea, lo que estamos hablando de una tercera guerra mundial. En la praxis, ¿qué significan esas profecías? Pues bien, Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos. ¿Y qué cayó en la Primera Guerra, con la Primera Guerra Mundial? En esa época cayó el imperio ruso de los zares y se debilitaron las monarquías católicas. El imperio austrohúngaro, hubo crisis también del imperio otomano en el Islam, el imperio otomano, los otomanos, los turcos de hoy. Es decir, la iglesia católica entró en crisis. O sea, la iglesia estaba muy vinculada a los imperios, entraron en crisis. Y la humanidad, y hubo una devastación terrible, más de 20 millones de muertos. Surgió una segunda que predijo Fátima, más de 60 millones de muertos, la Segunda Guerra Mundial. El nazismo, ese nazismo acabó de poner en más crisis a la cristiandad sobre todo, porque hay que recordar que esas guerras se dieron sobre todo en Europa. Europa siempre ha sido muy adicta a las guerras, una cosa muy curiosa, han sido adictos, el mundo occidental es muy adicto a las guerras, entonces es de su genética, ¿sí? Bien, resulta que en esa Segunda Guerra Mundial murieron se calcula más de 40 millones de rusos, millones de judíos. Hay que aclarar, la mayoría de los muertos de la Segunda Guerra Mundial son rusos. La segunda son los judíos, gitanos, otros pueblos. O sea, no solamente hubo judíos muertos, ese es otro problema que ha habido con la historia. El manipularla para hablar de que solo uno ha sido solo la víctima. No, la víctima han sido todos, hemos sido todos. Hay que aclarar. Ahora bien, ¿qué se debilitó con eso? Más la religión y se apoderó del mundo el materialismo del comunismo soviético y chino. Es decir, ese materialismo y ese ateísmo
tenían en crisis la humanidad y Fátima advirtió que eso iba a debilitar y poner la humanidad más en peligro. Y evidentemente vimos la Unión Soviética con la OTAN enfrentados y todos con armas nucleares hasta los dientes, es decir, miles de armas nucleares. Y fuera de eso, un nazismo que debilitó a la cristiandad. Y ese nazismo hizo también pues que se persiguiera a pueblos, al ruso, al odio, al ruso. Perdóname, Eileen, hay que aclarar esto a los queridos oyentes y televidentes. El odio a los rusos es antiguo. Hace mucho rato hay mucho odio de Europa Occidental sobre el mundo ruso. Tergiversación. Los mayores víctimas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, fueron los rusos y los judíos. Entonces, esa Europa en su crisis moral atacó al judaísmo. No solamente había atacado ya al cristianismo, a las esencias de la tradición cristiana católica y cristiana en general, sino que después se embistió también al mundo ruso ortodoxo, y embistió, por supuesto, al judaísmo. Ahora bien, eso debilitó más la espiritualidad todavía. Volvió el mundo más relativo, más relativismo. Ha habido más relativismo todavía. Pero hay una cosa importante con estas profecías que son la clave para entender el final de los tiempos. Y menciono estas profecías, hay otras, pero estas son las más claves para entender el mundo de hoy. En las profecías se menciona una cosa muy importante, Eli. Se menciona que Rusia se convertirá. Escúchame, esta no es una teoría de los musulmanes, estoy hablando de la profecía de Fátima. Esto no es, aquí no estamos, yo estoy hablando aquí de los hechos que narra la misma profecía de Fátima narradas por católicos. En las profecías dice que hay que consagrar a Rusia al corazón de María y que Rusia se convertirá. O sea, está hablando del futuro. ¿Qué es lo que pasó en el futuro? Pues que cayó la Unión Soviética en el año 1991, cayó el muro de Berlín y empezó un gran proceso de religiosidad del mundo ruso y del mundo exsoviético. Y ustedes miran hoy que hay un gran renacimiento de la iglesia ortodoxa rusa. O sea, hay más, en estos momentos hay más pasión otra vez por el regreso a la iglesia ortodoxa rusa católica que a la iglesia católica. Y en estos momentos hay una confrontación desde Juan Pablo II, hubo un intento por tratar de ganar los católicos, de ganar, a ver, la iglesia católica romana trató de ganarse el espacio espiritual del mundo ortodoxo ruso católico. Las dos son católicas, ortodoxas, de una excisión, de una división que viene del año 1054, en el primer cisma de la época en Constantinopla, ¿sí? Y en Bizancio, otra hace 1000 años. Estas dos iglesias católicas están enfrentadas hace 1000 años, para que nos entendamos. Pues bien, hay un renacimiento del mundo ortodoxo y hay una crisis de la iglesia católica en Occidente. Tanto, cuando digo Occidente es Europa, Estados Unidos, América Latina en general. Pues bien, resulta que desde la época de Juan Pablo II, el Papa se trató de influir en los ortodoxos para debilitar la iglesia ortodoxa y eso creó una confrontación más fuerte con el mundo ruso. ¿Qué fue lo que pasó con Ucrania y el tema ucraniano? El tema de Ucrania forma parte de esas guerras, porque el objetivo, ¿qué es lo que quería Zelensky en Ucrania? Es el otro problema que tenemos. No solamente era una confrontación con el mundo ruso, o sea, con Putin y con el imperio ruso, o de Estados Unidos, que empezó a decir que había que crearle una derrota estratégica al mundo ruso porque es una nación muy rica. Recuerden que Rusia, queridos televidentes, es la nación más grande del mundo, la más rica del mundo, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y tiene poca población, tiene 150 millones de personas para 17 millones de kilómetros cuadrados y es rica en todo, es la más rica en agua, en todo. Gas, petróleo, minerales raros, de todo, tiene maderas, de todo, ¿sí? Y los polos, el control del Ártico. ¿Qué pasa? Que no sé si ustedes escucharon, hay que recordar que Zelensky es de religión judía. Aquí la religión es importante, es de religión judía, como Netanyahu. Ya Zelensky hablaba en esa época, antes de la guerra, que había que reconstruir una gran Hazaria, un gran Israel en Ucrania, en la zona de lo que hoy es la zona de Crimea y esta zona de estos sitios en disputa hoy, entre Ucrania y Rusia y la Europa occidental. Hablaba de una gran Hazaria porque en el siglo noveno décimo existió un gran imperio judío, un reino judío de origen túrquico, etcétera, una historia larga. Y ellos sueñan que hay que recordar que en esa zona soviética han vivido muchos judíos. De hecho, este es otro rollo más grande que lo complica todo. En el actual Israel hay 3 millones de rusos. O sea, después del hebreo, esto es importante, a ver, después del hebreo, el segundo idioma más hablado en Rusia, en Israel, es el ruso.
Hay 3 millones de ciudadanos rusos, o sea, son israelíes y rusos, que vinieron de Rusia, de la Europa Oriental y de Rusia. Resulta que esa región de Ucrania y Rusia son una misma familia de pueblos eslavos, pero haya habido distintas religiones, distintas religiones. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en que Zelensky tiene su sueño con sus seguidores, con sus rabinos, que sigue, que hay que reconstruir una gran Hazaria, ese reino antiguo que hubo en el siglo X, noveno, X de nuestra era, y hacer un gran Israel, en lo que es hoy Odessa, esas ciudades importantes del mundo ruso, en lo que es la península de Crimea. Pues bien, resulta que eso alarmó también a Rusia, porque Rusia pues es un imperio, hay que recordar que es una civilización imperio, como lo es China, como es un imperio China, como es un imperio Estados Unidos, son imperios. El problema no es que sean imperios, el problema es que hagan lo correcto, ¿sí? Que haya justicia, armonía, que haya paz. El problema no son los imperios, siempre han existido los imperios. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy en día tenemos otro problema más grande. Uno de los grandes problemas que existe es que existen varias ideologías religiosas inspiradas en la religión que hablan del regreso de sus mesías. Pero resulta que cambiar la geografía de los pueblos trae problemas. Por ejemplo, vamos a suponer hipotéticamente que Israel pierde la guerra con los persas, que los protegieron en el pasado. Es decir, uno supone que Persia e Israel, los judíos, deberían ser muy grandes amigos. Uno supone eso por el pasado, pero no es así, porque ahora hay unas ideologías que imponen otra cosa, por los recursos estratégicos, el gas, el petróleo, por el control del Golfo Pérsico, por todo eso. Ahora bien, vamos a suponer que Israel pierde la batalla y tiene que desocupar Palestina, o Israel pierde, se tienen que ir. La pregunta es, ¿y para dónde se van? ¿Para dónde se van? Que no se va a Bueno, permitir, ya antes, ni Estados sí, Unidos lo va a permitir, ni en Europa lo va a permitir. correcto, pero la pregunta es si se tienen que ir, para no se tendrán que irse porque las guerras duras tienen un problema, hay un pulso muy fuerte. Ahí hay un pulso muy fuerte. Hay que recordar algo que es muy importante en esto, que hay que ser objetivos, objetivamente. En estos momentos Rusia le ganó la guerra a la OTAN por el tema de Ucrania. Es decir, la guerra de Ucrania no era la guerra de Ucrania contra Rusia, es la guerra de la OTAN contra y la Unión Europea y Estados Unidos contra la madre Rusia, la civilización rusa. Hablo de madre Rusia porque como ellos se designan a sí mismos, respetuosamente. Ahora bien, esa guerra se perdió, la tienen perdida. No hay, todos los geopolíticos norteamericanos lo tienen muy claro. ¿Sí? Jeffrey Sachs, todos los personajes, ustedes hablan, por ejemplo, con el coronel Douglas McGregor, asesor de Trump, ustedes hablan con Bannon, el asesor también de ideólogos de Trump, y todos están de acuerdo en que esa guerra se perdió. ¿Sí? Pues bien, resulta que Occidente dijo, necesitamos un premio de consolación si perdemos la guerra con Rusia. Pues se fueron por Persia. Pero es que enfrentarse a los persas es enfrentarse a otro imperio, un imperio milenario de Zoroastro. Recuerdan que es la tierra de Zoroastro, la tierra de los Reyes Magos. Entonces uno se pregunta espiritualmente, queridos televidentes del canal de Eileen, ¿cómo así que van a entrar en guerra con Persia, que es la de Zoroastro, la de los Reyes Magos de la Biblia? Porque los famosos Reyes Magos vienen de allá, de la religión de Zoroastro. Pero ¿por qué esta guerra? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si Israel pierde esa guerra, por ejemplo, para Putin es problema. Putin quiere ser mediador de esa guerra. Pero resulta que Putin no quiere que regresen 3 millones de judíos a Rusia. No les interesa porque los vería como problemas, porque van a pedir reivindicaciones territoriales y otro Israel allá un antiguo reino. Es decir, para ellos es un problema geopolítico. Estoy hablando ahora, viene la pregunta, Eileen, que hablemos ahora, ¿cuál es la solución a esos problemas? Estamos haciendo un diagnóstico. O sea, lo que hay, una guerra contra Rusia en los últimos 3 años, una guerra ahora contra Persia y una guerra de Israel y Persia a muerte, destruyéndose. Están destruyendo la capital de Persia, Teherán, se está destruyendo Tel Aviv y Haifa. La pregunta para nosotros, los hijos de Abraham, los que creemos que hay un Dios justo de amor, que la humanidad debe ascender a una nueva era de espiritualidad y a ser espíritus superiores, de luz, la pregunta es, ¿cuál es la solución a ese conflicto? Es la pregunta hoy. Hice esta introducción porque era necesaria histórica. Ahora bien, la solución al conflicto del Medio Oriente, mi querida Eileen, la solución al conflicto árabe-israelí, la solución al conflicto entre Persia e Israel, o entre Persia y Occidente, porque la guerra hay que hacer una No, aclaración, esta no es una guerra solo, es contra Occidente. ¿Cómo? es darnos cuenta que todos somos seres humanos. Correcto, O sea, somos seres humanos, somos hijos de Adán, exacto, somos la familia adámica. estamos divididos, somos todos uno.
¿Cuál es la solución? Y yo he venido trabajando en esto hace más de 20 años, escribiendo y en congresos mundiales, exponiendo esto en el mundo occidental como en el Medio Oriente, en Irán, en la Mesopotamia, en el norte de África, etcétera. La solución al conflicto del Medio Oriente es la creación de un Estado federal abrahámico. Y escuchen lo que estoy diciendo. Un Estado federal abrahámico. En esa zona lo que es Palestina e Israel. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham es el padre común que respetamos judíos, cristianos y musulmanes. Un ejemplo muy sencillo, Elín para los televidentes. ¿Dónde está la tumba de Abraham? La tumba de Abraham está en la ciudad de Hebrón, una ciudad que está como al norte de Jerusalén, como a 50 kilómetros, en la zona de lo que teóricamente es Palestina, de su repartición. Y ese lugar es a la vez mezquita, iglesia y sinagoga. Pero resulta que hay una cosa muy curiosa, Eileen. Ese lugar no aparece en la lista, a ver, no aparece en la ruta turística cuando la gente va al Medio Oriente. Cuando la gente va a Jerusalén, o va a Jericó, o va, etcétera, Ramala, o va a Palestina, o va a Israel, a Jerusalén, Haifa, etcétera. Esa ciudad de Hebrón no aparece en la lista, no aparece en el ciclo turístico. ¿Por qué? Sí. Uno dice, pero ¿cómo así? Eso lo viví hace poco con un amigo mío, amigo de mi padre, compañero de pupitre de escuela, que me dijo un día, Juliancito, yo voy a ir por tercera vez a Israel, a Palestina, voy a ir por tercera vez, y recomiéndeme un lugar que yo no haya visitado. Ya había visitado, es un juez de la República, ya de más de 80 años, y me dijo, yo quiero visitar un lugar que no haya visitado antes. Entonces me mencionó, ¿dónde has estado? Y me mencionó varias ciudades, las conocidas. Y yo le dije a Adolfito, Adolfo, tú ya visitaste Hebrón, el santuario de nuestro padre Abraham, el mausoleo de nuestro padre Abraham. Me dijo, no, nunca me han hablado de eso. Le dije, ¿cómo así? Yo he estado 2 veces y nunca me tocaron ese tema. Bueno, ve allá. Estuve en Jerusalén, estoy colocando este ejemplo, queridos televidentes, para que sepan lo grave que estamos como humanidad. Llegó a Jerusalén, llegó a Israel, llegó y resulta que no estaba en la lista de lugares de turismo, que era muy difícil, que no estaba en la ruta. Entonces me llamó y me dijo, Julián, ¿qué hago? Que para ir allá hay que dar $500, porque tendría que desviarme de la ruta, y eso es demasiada plata, $500 estando dentro de Israel y Palestina. Dije, mira, Adolfo, nosotros somos del Amazonas, somos tigres, soy del Amazonas, yo soy un jaguar, o sea, no nos embolatemos con esto. Ve a una estación del metro, una estación de buses, y dices que vas para Hebrón. Pues, ¿cómo te parece que me hizo caso? Se fue para allá, se encontró con los mexicanos que estaban buscando lo mismo, ir allá con una familia, y apareció un carro que los llevó y lo llevó por $50 a cada persona, es decir, ya no eran 500 sino $50. Bueno, me cuenta este amigo de mi padre, un hombre octogenario, me dice, es el mejor viaje de mi vida. Lloré allá, no sé por qué lloré tanto. Claro, porque llegan a la casa del padre. Es decir, allá está la tumba de Abraham, donde la visitan cristianos, judíos y musulmanes. Entonces uno dice, ¿cómo así que la humanidad estamos tan mal que hay problema para visitar la casa del padre? Bueno, esto para decirles, ¿por qué un Estado federal abrahámico? Primero, ¿por qué Abraham? Porque es el único que puede unir a cristianos, judíos y musulmanes, porque los hijos podemos tener de una familia muchas diferencias, pero vamos a la casa del padre o de la madre. Llegamos porque es un punto como neutral en términos políticos y espirituales. ¿Sí? Pues bien, ¿por qué federal? Porque el sistema federal es como Estados Unidos. El Estados Unidos es un sistema federal. Allá hay 50 estados. ¿Sí? 50, es más, hay una cosa que yo nunca entendí, Eileen. Lo digo de paso porque tú eras ciudadana norteamericana. ¿Y por qué Estados Unidos, que quiere Israel y se la juega por Israel a muerte, con lo que sea necesario, no decretó a Israel como Estado 51 en la Unión Americana? Nunca entendí eso. O sea, si yo quiero mucho a alguien, Buena pregunta. yo, Buena, yo, yo solamente yo me hago preguntas como un ser espiritual, como pensador, como latinoamericano, porque yo soy un pensador ante todo. Soy cierto que soy musulmán de mi tradición, pero yo tengo que ser autocrítico. Primero, ¿cómo así que no han decretado? Quieren convertir a Canadá en el Estado 51? sí. Este presidente me dice que quiere a Groenlandia, que quiere su Estado hasta el canal de Panamá otra vez. Bueno, de acuerdo, ese puede ser su sueño. Pero si quiere tanto Israel y dice que el Estado de Israel y Estados Unidos son indisolubles, ¿sí? Porque además hay una razón histórica. Muchos evangélicos consideran que Estados Unidos es un tercer Israel, muchos sectores evangélicos muy cristianos. Entonces, si es necesario sacrificarse por ese Israel primero, pues lo van a hacer. Es un tema apocalíptico. Estamos frente a un apocalipsis. Ahora bien, dejo esa inquietud. ¿Por qué razón? Porque
La única forma de resolver este conflicto es que haya un Estado federal abrahámico donde cristianos y judíos y musulmanes podamos vivir en paz. ¿Por qué razón? Aquí hubo otro problema, Eli. ¿Por qué un Estado federal abrahámico? ¿Y qué hacer con Jerusalén? Jerusalén debe ser una capital internacional de cristianos, judíos y musulmanes. Un alcalde judío 5 años, un alcalde musulmán 5 años, un alcalde judío 5 años, etcétera. ¿Sí? E igual un parlamento un ayuntamiento o parlamento dentro de Jerusalén y en todo Israel donde estemos todos. ¿Por qué? Porque es una patria espiritual de todos. Ahora bien, ¿por qué federal? Pues porque en un sistema federal hay estados ricos y pobres. La gente piensa que en Estados Unidos todos los estados son ricos. No, en Estados Unidos es un grupo de menos de 10 estados los que son realmente súper ricos. No es más. ¿Sí? Si se separa California, por ejemplo, de Estados Unidos pierde un brazo. Seguro. Así es sencillo. Así es sencillo. Bueno, ahora bien, surge otro interrogante. Surge otro interrogante. La única forma, hay otra forma que surgió históricamente, Eileen, con los cristianos. Ustedes saben, queridos televidentes, este canal de Eileen, que el mundo católico libró unas cruzadas contra el mundo musulmán para recuperar el Santo Sepulcro, Jerusalén, etcétera. Y hubo cruzadas por 2 siglos y medio y murieron millones de personas. Hasta una cruzada de los niños. Una cosa espantosa. Murieron casi todos. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo así que los cristianos se quedaron por fuera de este baile, de este paseo? O sea, que esta es una polémica entre judíos y musulmanes. ¿Cómo así? Esta es una polémica de judíos y musulmanes. Si la civilización... Se nos está acabando el tiempo, pero yo creo que tal vez el ser humano se liberaría mucho si se libera también de las religiones y se queda Ahora, con la parte espiritual. bueno, pienso que aquí viene el otro problema, que la nueva era, eso que se llama la nueva era, hay otro tema importante, Eli. El debate no es contra las religiones, es contra las sectas ideológicas que han debilitado las religiones, porque las religiones van a estar dentro de 500 años va a estar el budismo, el hinduismo, el islam, el judaísmo. Este no es el asunto. La clave de hoy es el diálogo entre civilizaciones, es el otro tema que faltó. O sea, si no hay diálogo entre civilizaciones y tradiciones espirituales, a ver, las civilizaciones son más importantes que los países, porque dentro de 500 años va a haber judíos, budistas, hindúes y musulmanes. Lo que no sabemos es si entre 200 años haya Estados Unidos, Claro. si entre 200 años haya estado Israel o haya Irán, o haya Egipto, o sea, como Estado, me refiero como Estado político, administrativo, o haya Inglaterra o Francia, no lo sabemos. Pero dentro de 500 años está Buda, Jesús, Mahoma, etcétera. ¿Sí? Krishna. Ahora bien, el diálogo entre civilizaciones es una cosa distinta a esto que hemos visto en la nueva era, donde se quiere cambiar a un Dios. A ver, ¿por qué no estoy de acuerdo con la eliminación no se pueden eliminar las religiones? Porque las religiones dependen de una revelación vertical con los cielos, mientras que la religión woke, todo esto que estamos viendo hoy, o del ecologismo, tiene que ver con un consenso que hacen personas, ¿sí? De una religiosidad particular, es decir, propia. O sea, quieren reemplazar la religiosidad por un consenso. Entonces, por eso uno ve que hay grupos interreligiosos. Es que, a ver, aquí no se trata de que negociemos nuestros dogmas, nuestros principios espirituales. No se trata de que el judío se convierta en musulmán, el musulmán en cristiano, o cristiano en musulmán. No se trata de eso. Se trata de que a través de los parámetros y leyes eternas de cada tradición podamos entendernos, podamos armonizar y salvar la tierra y podamos viajar a otros mundos. Un ejemplo de esto, Hermes Trimegisto, el maestro fundador de la civilización egipcia, el Tot, es el mismo Enoch, decía, todas las verdades son meras verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse, es decir, los extremos se tocan. ¿Sí? Nadie tiene verdades absolutas. Lo que sí es cierto es que el evangelio tiene que ver con los cielos. Hay una revelación de un supermaestro llamado Jesús que trae un mensaje de los cielos, de las estrellas. Igual María, Abraham, etcétera, Moisés, Mahoma, Buda, Krishna. Esas revelaciones es lo que permite que haya una tradición espiritual. Y repito, la gente ha confundido la religiosidad particular con los grandes mensajes espirituales. Y va a haber islam y judaísmo e instituciones. Ahora, lo que está en crisis hoy, Eileen, queridos televidentes, lo que está en crisis son las instituciones religiosas, tanto judías, cristianas como musulmanes. Yo no puedo confundir las instituciones con el Dios de la vida. A ver, yo no puedo decir, ejemplo, si no hay, si no hay Estado de Israel, no hay judaísmo. Si no hay República de Islam, no hay Islam. Si no hay Estado Vaticano, no hay cristianismo. Mentiras. Los grandes maestros están por encima de eso. Ahora, lo que sí es cierto es que aspiramos a que las instituciones que se fundan traigan paz y armonía. Es decir, ese Estado que fundó Washington, Thomas Jefferson, Franklin, no, Roosevelt, perdón, Franklin, el matemático y filósofo físico, pues uno aspira a que estos estados representen la humanidad. O
sea, ¿cómo así que hubo un exilio de mucha gente buscando libertad religiosa y se fue para Estados Unidos? Es decir, si mucha gente salió de Estados Unidos, llegó a Estados Unidos huyendo de las persecuciones religiosas de Europa, porque ese es Estados Unidos también, ¿no? Los padres fundadores, que es un tema también, curiosamente Estados Unidos tiene un origen teológico, o sea, muy teológico y muy Y religioso, curiosamente, bien, esotérico también. y esotérico. Y de Sí, ahí que el dólar y todas estas cosas invocan cosas de Egipto, es decir, curiosamente han cogido de Egipto lo superficial para poner un billete del dólar, que sí es importante, pero significa que yo debo estudiar la espiritualidad egipcia, que influyó sobre Jesús, sobre todos los grandes profetas de la historia, ¿sí? Pero resulta que lo que estamos tratando es de coger solamente lo exterior y donde el dios oro, el poder, el egoísmo, la codicia, la avaricia, ha suprimido la espiritualidad real. Entonces, aquí hay que volver a leer la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia, donde en el quinto círculo del infierno hay una piscina. Todos los codiciosos y ávaros van a una piscina de oro fundida. Allá los ponen un tiempo. Es una forma de decir que van a tener que ir a mundos inferiores a curarse de su codicia. Obvio, quiero aclarar que para el Islam el infierno es algo transitorio, de algunos siglos o miles de millones de años, pero no es eterno, no existen castigos eternos porque no existen crímenes eternos, no existe eso. Hay que aclarar. Lo mismo pasa en el hinduismo. sí. Se nos acaba el tiempo, pero quiero de alguna manera que le puedas dar como que un mensaje de paz a la audiencia, porque hay muchas personas con mucho miedo viendo lo que está pasando ahora que Estados Unidos está atacando, Irán también atacó de vuelta en el día de hoy Sí. y la situación está bastante difícil. Un mensaje para cerrar, Imán Julián Zapata. Bueno, el mensaje es que este no es un problema ni de Buda, ni de Jesús, ni de Mahoma, ni de Moisés, ni de Krishna. Este es un problema de una humanidad que no se ha sabido interpretar los mensajes eternos de perfección espiritual, de amor, que nos lleva a mundos superiores. Lo que estamos es buscando la religión por lo más bajo, es decir, lo que ha habido es una cloaca, ¿sí? Unas aguas oscuras que nada tienen que ver con pasiones, con odios, rencillas, egoísmo, imperios que no quieren negociar. Es decir, ¿cómo así que no podemos? Eso significa, mi mensaje es que hoy los seres humanos debemos leer el Corán y la Biblia. Es decir, la paz empieza por ahí. Debemos tener en nuestra casa un Corán y una Biblia. El Bhagavad Gita, los libros sagrados, esos son los primeros que debemos tener, ¿sí? Al pie de los computadores, al pie de la inteligencia artificial, es cierto, pero debemos tener esos libros sagrados y debemos compartir con nuestros vecinos de diferentes tradiciones. Debemos compartir, estar en Navidad con ellos, estar en el Pesaj, estar en el Año Nuevo Judío, el Año Islámico, estar etcétera. Es decir, acompañarnos, orar juntos, ¿sí? Y orar porque estos dirigentes que tenemos no hagan locura, no se vuelvan esquizofrénicos, paranoicos. Es la única forma. Pues ya le corresponderá a los pueblos decir si vale la pena reemplazarlos. Eso ya es otro asunto. Está con la esfera política. Pero la clave es que los libros sagrados nos conectan con los cielos. El Corán, la Biblia. Nos conectan con lo eterno. Las pasiones, el egoísmo, la envidia, la codicia nos conectan con el mundo subterráneo. Es otra cosa distinta. Y para eso vinieron los profetas, para hacer de nosotros diamantes, rubíes, que brillemos con luz propia, que podamos pulir nuestra alma, nuestro espíritu y seamos soles. Y para eso vinieron los grandes maestros de la humanidad. Pero la verdad es que tenemos que orar y pedirle a estos dirigentes, al líder de la revolución iraní, al presidente Trump, a Netanyahu, a Putin, a Xi Jinping, a todos ellos, que necesitamos es un diálogo entre civilización y tradiciones espirituales. Y repito, hay que crear un Estado federal abrahámico y hay que evitar a toda costa que las sectas ideológicas se tomen las religiones, las espiritualidades. Eso fue lo que pasó, pues que las sectas ideológicas del judaísmo, de un rabinismo estricto, se tomaron el judaísmo y tienen en jaque a la mayoría de judíos. Una minoría de musulmanes está también en la misma situación y de cristianos, sectas cristianas, como los cristianos evangélicos que quieren armar su Armagedón. Y otro mensaje, no permitamos, debemos evitar darle órdenes a Dios y a la creación, a los ángeles. Que decreto en nombre del Espíritu Santo tal cosa, que se destruya, que en nombre del Espíritu Santo se destruya tal pueblo, tal nación. Perdóname, los ángeles no están para eso, están para traer amor y paz y armonía. Y por supuesto, evitar a toda costa que nos adelanten armagedones. No, nosotros necesitamos armagedones ahora. La humanidad todavía no llega al gran armagedón de que habla la Biblia y los libros antiguos, los libros sagrados. Nos falta todavía muchísimo para aprender, por reconocernos, por ser una mejor humanidad. Y repito, esto que está pasando ahora es una guerra contra Adán, contra la familia adámica, contra la humanidad. Es una guerra, estos armagedones que están provocando estas sectas ideológicas
es una guerra contra la humanidad. No es contra Irán, contra Israel o contra Estados Unidos o contra Europa, es contra la humanidad en su conjunto. Y debemos ponerle fin a eso. Así que mis queridos oyentes, mis queridos televidentes y querida Eileen, bueno, bendiciones y éxitos en esta vida y en la otra. Y gracias por tenernos en cuenta y por hablar de estos temas tan delicados en estos momentos. Sabemos que estos temas son muy delicados porque ya toda la humanidad se volvió muy sensible, ¿sí? Y la humanidad está confundida. Pero repito, con amor, con paz, con tranquilidad, llamando a la concordia, necesitamos que las potencias se reúnan, necesitamos que Xi Jinping, en estos momentos necesitamos cosas importantes ya, que tanto Xi Jinping, el emperador del dragón chino, tanto el superhombre Putin allá de la madre Rusia, Donald Trump y su maga, eh, por supuesto, Brasil, la única potencia suramericana, el de la India, Narendra Modi, que es hindú y muy religioso, Narendra Modi. Especialmente esos cinco potencias se reúnen para redistribuir el mundo. Aquí caemos todos. Después la pelea va a ser por Marte, por la Luna, no vamos a parar nunca. Después vamos a ver cómo nos disputamos los meteoros del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Después vamos a pelear por cómo distribuimos Venus o Mercurio. O sea, no vamos a parar nunca, ¿no? Sino podemos distribuir la Tierra de Que haya manera que haya paz, paz y que haya paz sobre que todo haya en paz. estos momentos en la humanidad. Un abrazo, gracias por estar con nosotros.